Noticias Radar. Contamos la verdad. Bienvenidos a una nueva emisión de los podcasts con Ricardo Ferro. Hoy quiero invitarlos a que nos acompañen en una emisión en la cual vamos a tocar el tema del impuesto predial y puntualmente la ley 1995 del año 2019, que establece unos topes a los incrementos del impuesto predial. Es un tema fundamental ahora en el principio del año, donde todos los propietarios de los inmuebles deben precisamente pagar el impuesto predial. Pues siempre se establece en todos los municipios primero unos descuentos y en la medida en que va pasando el primer semestre del año se van eliminando esos descuentos. Mejor dicho, los invito a que nos acompañen y que vean este especial sobre el impuesto predial en Colombia. Bueno, el invitado de hoy es el doctor Luis Eduardo Esquivel. Él es un abogado muy prestante de la ciudad de Ibagué y con él vamos a hablar hoy sobre el tema del predial, de la ley 1995 que estableció unos topes en los incrementos del impuesto predial en nuestro país. Esa es una ley muy importante que precisamente fue sancionada por el presidente Duque el año anterior y que va a impedir que se sigan cometiendo abusos con los incrementos del impuesto predial en los 1.100 municipios o más de 1.000. Bueno, vamos a hablar de la ley 1995. ¿Qué hay que decir inicialmente de esta ley, doctor Esquivel? Hay que decir que lo primero que uno tiene que mirar son los antecedentes. Los antecedentes han demostrado que históricamente siempre ha existido un problema con el tema del impuesto predial. Y han existido leyes, normas, pero yo creo que lo más importante es colocarle un freno a estos alcaldes que desafortunadamente, pues cuando llegan no buscan sino incrementar los impuestos como una forma de buscar sus propios recursos. El impuesto predial es algo necesario, pero tiene que tener unos topes. Y recordemos que en la misma campaña presidencial del presidente Iván Duque, él prometió y conoció y verificó que muchas personas tenían un problema bastante complejo. Aquí en la ciudad de Ibagué recordemos que muchas veces este tema fue utilizado políticamente, unos para hacer sus plataformas políticas. Recordemos que aquí en la ciudad de Ibagué se hizo una marcha sobre este tema, y otros para sostener un tema que desafortunadamente lo que estaba era vulnerando derechos de muchas personas. ¿Qué se hizo con esta ley? Me parece interesantísimo porque se les dijo a los señores alcaldes: mire, ustedes tienen un tope, ustedes no pueden abusar de la gente que compra su vivienda de interés social muchas veces se ve sometida a que se le incremente, se hagan unos avalúos excesivos, vuelva y se le hagan reavalúos y finalmente las personas no van a tener con qué pagar el impuesto predial. Yo creo que es una ley muy importante, es una promesa de campaña que se está cumpliendo, es una promesa del partido que me parece interesante y que hacia el futuro pues va a permitir que los alcaldes eliminen esa pereza para poder buscar recursos, que no dependan de incrementar los impuestos para la gente, sino que busquen alternativas importantes y que esto genere un tope, un límite para que las personas de los estratos 1 y 2, como lo contempla la misma ley, que tengan hasta determinado tope para que se les incremente y no se generen esos excesivos cobros de más del 100 hasta 150% del valor del impuesto predial. Por esos inconvenientes. Y hay que decirlo claramente, doctor Esquivel, la gente está mamada que le meta la mano al bolsillo. Totalmente. Está todo el mundo cansado de que impuestos por aquí, impuestos por allá, más impuestos. Entonces, aquí también hay un tema de fondo en esta ley y es defender la propiedad privada. Nosotros no podemos seguir pensando que los ciudadanos o los propietarios de los inmuebles van a seguir sometidos a unos incrementos del impuesto predial que son impagables, que se vuelve impagable. Y entonces lo que termina sucediendo es que la persona termina vendiendo su casa o termina el Estado quedándose con la casa porque la persona no tiene cómo pagar un impuesto predial que se vuelve, valga la redundancia, impagable para el propietario del inmueble. Y mire otra bondad de esta ley. Y perdón, termino aquí, y además muchas personas que quieren comprar inmueble no lo compran porque les da miedo. Porque dicen, yo después cómo hago para mantener, para pagar el impuesto predial. Y si me cobran valorización, y si me cobran plusvalía, y si me cobran me cobran más cosas, pues me quedo sin cómo tener. Y mire lo importante, uno de los temas que me parece que hay que resaltar es el famoso recurso de reconsideración. Resulta que usted no está de acuerdo con el avalúo catastral por un reavalúo que hubiera hecho el Instituto Augusto Coat, pues usted puede presentar un recurso de reconsideración y sabe cuál es la ventaja, que tienen 3 meses para decidirlo, y sabe cuál es la otra ventaja, el efecto suspensivo. ¿Qué significa el efecto suspensivo? Buenísimo. Que se suspende el pago y mientras que se le decide en esos 3 meses siguientes. Entonces, la carga de la prueba en estos casos le corresponde a la administración municipal. Anteriormente usted presentaba un recurso
y tenía que pagar y esperar que 1, 2, 3, 4 años para que le resolvieran. Ahora la administración tiene que ponerse pilas porque no va a recibir el recurso del impuesto predial hasta cuando no decida, y adicionalmente tiene que demostrar de que efectivamente ese nuevo avalúo es el conveniente. Bueno, y un mensaje para los alcaldes, ¿no? Y es que la ley hay que cumplirla. Esto no hay tutía. Aquí o se cumple la ley o lo que hay por parte del mandatario es un prevaricato y tiene consecuencias penales, es decir, terminará en la cárcel el alcalde que no cumpla la ley. La ley hay que cumplirla, la ley 1995 del año 2019, sancionada precisamente por el presidente Iván Duque. Esta es una ley muy importante que establece límites a los incrementos del impuesto predial en Colombia. Aquí yo hago un pequeño resumen y ya le doy la palabra al doctor Esquivel. Hay que decir, para los estratos 1 y 2, el límite de incremento del predial es del IPC, y para los estratos 3, 4, 5 y 6, del IPC más 8 puntos. Esta es una ley que pretende tener un alivio para los propietarios de los inmuebles durante los próximos 5 años, teniendo en cuenta la difícil situación económica que vienen afrontando muchos propietarios de inmuebles y el montón de avisos que uno ve en todas las ciudades del país de se vende, porque sencillamente la gente ya no tiene cómo pagar el impuesto predial, doctor Esquivel. No, bueno, pues, como conclusión es que se limita a los alcaldes, se les induce a que ellos busquen alternativas diferentes, que sean los impuestos excesivos en contra de la gente más pobre y más limitada. Aquella persona que tiene una sola vivienda, pues obviamente no se va a ahogar. Incentiva que las personas puedan adquirir vivienda, como lo dijo el presidente Iván Duque, y me parece interesante que hacia el futuro pues se haga un seguimiento por parte de la Procuraduría y se hagan las investigaciones de aquellos alcaldes que de manera terca, tosuda, quieran e insistan en tocar los bolsillos de la gente más necesitada. Doctor Esquivel, ¿y cómo convencer a los alcaldes que hay otras formas de buscar recursos? Ir al ¿Por qué gobierno nacional? siempre los alcaldes llegan y lo primero que miran es vamos a subir predial, vamos a subir industria y comercio? Y ahí entonces terminan cuadrando caja para poder cuadrar los recursos que necesitan para el plan de desarrollo. La ley 1995, una ley muy importante que fue sancionada el año anterior por parte del presidente Duque y que establece, vuelvo y repito, topes a los incrementos del impuesto predial. Muchas gracias por habernos acompañado. No, a usted muchas gracias por la invitación y con mucho gusto cuando quiera. Bueno, a ustedes los televidentes, antes de cerrar, quiero decirles que en todos y cada uno de los municipios del país tenemos que estar vigilantes con respecto a la aplicación de esta ley. Hay que decirles a los alcaldes claramente que esta no es una ley facultativa, no es que si quieren aplicar la ley, no, tienen que aplicar la ley. Tienen que aplicar la ley 1995 y no se pueden volar los topes en lo que tiene que ver con los incrementos del impuesto predial. Ya hemos tenido muchos problemas en los últimos años por incrementos del 100, del 200, del 300, del 500, del 1000% en el impuesto predial de muchas familias que terminaron perdiendo su casa por cuenta de este apetito tributario que tienen algunos mandatarios en diferentes ciudades del país. Aquí no podemos seguir permitiendo que se siga abusando con los incrementos del impuesto predial. Entonces, cada uno de los ciudadanos sabe que tiene este instrumento, que tiene esta ley, para ir a la administración municipal y exigir que se cumpla. Que si la vivienda es en los estratos 1 y 2, no se puede incrementar el impuesto predial más allá del IPC. Y si es de los estratos 3, 4, 5 y 6, no se puede incrementar el impuesto predial más allá del IPC más 8 puntos. Eso no es negociable, esos son los topes máximos. Hombre, que si hay un alcalde que quiere incrementar por debajo, como lo han hecho otras ciudades, donde han dicho, ¿sabe qué? En este año no vamos a incrementar el impuesto predial, vamos a incrementar en el 0%, no vamos a incrementar, están dentro de la ley. Lo que no pueden hacer es volarse los topes, es estar por encima de estos aumentos del impuesto predial. Y decirle a los alcaldes que esta medida en el mediano plazo va a beneficiar las finanzas de sus municipios, va a permitir que se dinamice la construcción en sus municipios, va a permitir que haya más comercio de viviendas, que a la gente no le dé miedo tener una casa, como le está dando miedo hoy en día por cuenta de estos abusos que se han cometido
en los últimos años con el impuesto predial. Y al haber mayor mercado inmobiliario, mayor movilidad en el mercado inmobiliario, pues va a haber más ingresos en lo que tiene que ver con el impuesto predial para los municipios del país. Entonces, apuéstenle a la legalidad, apuéstenle a cumplir la ley y apuéstenle a que en los municipios, en su municipio, señor alcalde, podamos también tener unas mejores dinámicas. Viva la noticia día a día para que esté informado de lo que ocurre en el Espinal. Con Noticias Radar.